Vamos a ponernos en pie otra vez. Vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Te alabamos, Señor, en este día que podemos estar ante tu presencia. Vemos cómo somos tocados por tu Espíritu Santo, cómo son renovados nuestros pensamientos cuando venimos fatigados, cansados del camino que nos toca vivir durante la semana. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros. En cada realidad que podemos estar viviendo, podemos venir delante de tu presencia en este culto de domingo y ser agradecidos. Queremos que tú nos hables en este día, que tú me uses como tu instrumento, Señor. No quiero ser yo hablando simplemente, sino que sea tu palabra removiendo nuestros corazones, inclinándonos a adorarte de mejor manera. Te bendecimos y te agradecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su asiento. Bueno, en el libro de Mateo 28 se nos habla de la Gran Comisión, que es el tema que hemos estado tocando en este tiempo de hacer discípulos. Y también lo que hemos visto en este mes de abril, que es la Semana Santa, la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces, a esta palabra le he puesto toda potestad. Aquí van a haber muchas preguntas que quiero hacerle, que usted la medite y que la siga de alguna forma resolviendo durante la semana. ¿Amén? ¿Qué es lo que hay después de que el Señor resucitó? Para muchos, o para muchas religiones incluso, esto simplemente termina con la crucifixión de Jesús. Para otros también termina con la resurrección, pero de ahí como que para algunas religiones Jesús simplemente fue un profeta, fue alguien que pasó, que murió, pero no trascendió. Para otras religiones hay otros, como Mahoma, por ejemplo, que también murió, no resucitó, no hizo ningún milagro excelente, pero hay religiones que aún así creen en estas personas. Como cristianos, nosotros también sabemos que Jesús no solamente permaneció en la tumba, sino que la tumba era un proceso para lo que venía. Amén. Jesús realmente se levantó de entre los muertos y las mujeres que fueron temprano por la mañana, al tercer día, no encontraron el cuerpo del Maestro. Y para muchos, como decía anteriormente, esto termina solamente con la resurrección y no le ven más allá. Pero si notamos en esta palabra que había leído nuestra pastora, en Mateo, esto no solamente termina ahí. Todos los evangelistas relacionan los eventos de la Semana Santa como una parte de un plan divino del Señor Jesús. Desde antes de ser arrestado, Él le decía a sus discípulos lo que iba a pasar. Aunque ellos en ese momento no lo entendieron, ellos se frustraron, vieron persecución, tuvieron miedo también ante esta situación. Y Él dijo, después de que yo resucite, ya haya pasado todo lo que tiene que pasar. Entonces ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 26, 32. Que aquí no empieza a decir algunas cosas el Señor. 26, 32. Dice, pero, lo que va a venir después, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿dónde? A Galilea. Amén. Esta palabra es importante, que Él va a ir a Galilea. O sea, Él no solamente va a resucitar, lo van a volver a ver, sino que Él le está haciendo una invitación. Así como a nosotros también hoy en día nos hace una invitación de poder congregarnos, de asistir, de ser cumplidos. Pero con todas las cosas que habían pasado, los acontecimientos, los discípulos se le olvidó esta invitación. Como decía anteriormente, pasaron por tristezas, algunos le negaron, otros se dieron cuenta cuando resucitó, recién se dieron cuenta de que el Señor ya lo había anunciado. Y el ángel, primeramente, como leemos en Mateo, le habla a las mujeres. En Mateo 28 ahora, versículo 7, nos dice el 7 y el 10, no 7, 8, 9, 10, sino el 7 y el 10. El 7 dice, e id pronto
A ver, aquí hay otra versión. Voy a leer esta versión que tengo aquí, que es la NTV, y dice el 7. Luego váyanse rápido y díganle a sus seguidores que Él ha resucitado de la muerte. Ahora Él irá a Galilea delante de ellos. Allá lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Entonces, podemos decir que aquí, por segunda vez, son invitados a ir a Galilea. Primera vez por el Señor Jesús en Mateo 26. Ahora en el 28, el ángel les recuerda, recuerden que Él les dijo que fueran a Galilea. Entonces, ahora el 10, leímos el 7, ahora el 10. El 10 dice, entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, vayan y díganles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que me verán allá. Entonces, como podemos entender, Jesús cuando resucitó, quería juntarse con sus discípulos en Galilea. Amén. ¿Qué importancia tiene Galilea entonces en el ministerio de Jesús? Si hacemos un poco de recuento hacia los evangelios, podemos decir que Galilea era la ciudad donde vivió al menos Jesús 30 años de su vida. Podemos decir también, como decía el libro de Isaías también, que Galilea era una ciudad de perdición y lo anunciaba el profeta como la Galilea de los gentiles. Pueblo asentado en tinieblas, también dice región asentada en sombra de muerte, pero la luz le resplandeció. Amén. Con esto también entendemos que Jesús puede venir a cualquier región de cualquier país, sea la ciudad más oscura del mundo. Muchos podrían decir que no me gustaría ir, por ejemplo, a evangelizar no sé, a África, que me pueden comer vivo. Pero aquí el Señor Jesús está mostrando que Galilea, desde antes de su nacimiento incluso, era llamada la Galilea de los gentiles. Amén. Por eso cuando decía, y de Belén, de Judea, puede salir algo bueno, porque realmente toda esa región no venía nada bueno. Sin embargo, Jesús nació entre esa región. Entonces, Jesús comenzó allí su ministerio en una ciudad difícil de tratar. Muchas veces nosotros podemos decir, ya, es que yo nací en Colina y de aquí puede salir algo bueno. Puede ser que yo predique aquí o que yo trate de hablar de Jesús y pueda alguien creer realmente en el Señor Jesús. O simplemente donde vivo yo es un lugar tan malo que como que el Señor desecha ese lugar. Pero con esto que decía Galilea de los gentiles, nos demuestra a nosotros mismos que el Señor, donde quiera hacer su obra, la va a hacer igual, sea con nosotros o sea sin nosotros. Amén. En esta ciudad, Jesús también invitó a sus primeros discípulos a ser pescadores de hombres, a cambiar la vida que tenían, y de esta forma, en esta ciudad tan oscura, realmente esas ciudades comenzaron a ver la luz que resplandeció Cristo con sus enseñanzas, con su poder y con todos los milagros que tenemos relatados en los evangelios. Ahí buscando, me gustó algo que dijo el Papa Francisco. No piensen que uno es católico por decir cosas de otras denominaciones o otras religiones. El Papa Francisco dice en un texto del 2014, ir a Galilea significa, ante todo, empezar de nuevo. Para los discípulos fue regresar al lugar donde el Señor los buscó por primera vez y los llamó a seguirlo. Es el lugar del primer encuentro y del primer amor. Amén. Es como que yo no sé dónde usted se habrá convertido al Señor, en qué país, en qué comuna, en qué sector, pero de alguna forma cuando dice vuelve a Galilea, es como decir vuelve a tus comienzos. Y uno se hace recuento, podría decir, ¿recuerdas en qué lugar te llamó el Señor? ¿Recuerdas también de dónde te sacó y qué cosas han cambiado en tu vida hasta este día? Para algunos cambia la forma de vestirse, para algunos cambia la forma de hablar, ya no piensa igual que antes. A lo mejor alguien que salió de algo complicado sexual ya no va a pensar en esas cosas sexuales que pensaba antes. Si hace recuento de dónde te sacó el Señor,
volver al primer amor, como dicen algunas alabanzas, uno va a decir, realmente el Señor me ha cambiado, realmente el Señor cambia a este corazón tan duro que tenía antes de conocerle. Amén. Y ahora vamos a leer los versículos que están en el medio. Mateo 28, 7 y 10 leímos, ahora vamos a leer el 8 y el 9. Dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Esta actitud también que tomaron ellas es importante. Y a veces pensamos que es lo principal para nosotros hoy en día. ¿Qué es? ¿Qué hicieron las mujeres cuando lo vieron? Dice que le adoraron. Amén. Lo mismo que estábamos haciendo nosotros, adorarle, buscarle, intimar con él. Amén. Entonces, en el Mateo 28, 16 al 17 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. O sea, y ahora estaban más convencidos del llamado que le estaba haciendo el Señor. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban también. Tuvieron la misma actitud que las mujeres. Fueron al sepulcro, y esta es la misma actitud que tomamos muchos de nosotros, que es la adoración. Y aquí hay otra pregunta. ¿Cómo adoramos a Jesús? ¿Solamente venimos a adorar a Jesús cuando estamos en la iglesia cantando? ¿O también cuando estamos fuera de ella? ¿Cuando andamos en la calle? El otro día iba manejando y cuando de repente se te cruza un auto, uno a veces no toma esa actitud de adoración, sino que quiere ir y rebasar al auto que te pasó. Como que sale nuestra humanidad, nuestro corazón de Schumacher, y queremos hacer lo que a nosotros nos gustaría hacer, que es a lo mejor ir adelante. Y después cuando uno está adelante se da cuenta, ¿y para qué? Pude ser imprudente, pude causar un accidente. Entonces, esta actitud de adoración no es solamente cuando venimos delante de la iglesia o cuando nos ve un hermano, sino que la actitud de adoración al Señor es en todo momento. Y cuánto más cuando nadie nos está viendo. Uno pudiera decir, solamente me acerco al Señor cuando abro la palabra o cuando religiosamente me arrodillo para orar, sino que en todo momento, con nuestros jefes, al ser, de repente uno está en un supermercado y hay gente que ve uno que no sé, está robando algún artículo y uno dice en su corazón, permíteme, Señor, que nunca pase este sentir, y si en algún momento hemos pasado estas cosas, porque nadie está libre de pecado, quizá en algún momento nosotros hemos estado en esa posición de la otra persona. Por eso también recordar, tengo que volver a Galilea, tengo que volver donde el Señor alguna vez me habló y me dijo lo que estaba correcto. ¿Dónde encontramos lo correcto? Podremos decir en la palabra del Señor. Si no abrimos la palabra, si no buscamos de alguna forma solamente venir por congregarnos, está bien, pero también hay más que eso. Amén. Entonces, estas personas tuvieron la misma actitud, los discípulos. Adoraron a Jesús cuando lo vieron. Cuando nos encontramos con el resucitado, entonces nuestra actitud, o como la vemos aquí, es de adoración. Le reconocemos a Él como el Señor. Le reconocemos como Dios y como el que gobierna nuestra vida y al cual le debemos gratitud. Y hay otra pregunta. ¿Realmente Él gobierna en mi vida? O cuando viene un problema económico, por ejemplo, que a veces nos aqueja, ¿a quién recurrimos? Recurrimos a lo mejor a un crédito de consumo, recurrimos a lo mejor a alguna casa comercial, a algún banco. Entonces el Señor de esta forma también nos enseña distintas formas cómo le vamos adorando. Después de todos los acontecimientos, los discípulos recién ahí comenzaron a entender todo lo que Jesús, antes de su muerte, les había dicho. Recuerde que ellos tuvieron 3 años y medio, más o menos, de relación con el Señor directa.
De repente a veces nosotros tenemos mucha relación con nuestros hermanos, con nuestros pastores, y no hay cambio en nosotros. Volvemos a retroceder y avanzamos y volvemos a retroceder y no hay ningún cambio. Pero el Señor aquí también nos invita a hacer cambios. También en el verso 17 dice que algunos dudaban. Nosotros a veces decimos, sí, amén, amén, hay que hacer esto, amén, amén. Pero llega un momento en que a lo mejor estamos en soledad o nos apartamos un poco del Señor y también viene la duda a nuestro corazón. Y eso le puede pasar a cualquier persona, la actitud de la duda. ¿Tenemos esa opción? Sí la tenemos. ¿Todos los días? Sí la tenemos. Pero en nosotros está de realmente creerle al Señor y no solamente porque aquí algunos dudaban, dice su palabra, porque a lo mejor la habían visto, pero después de todo este acontecimiento, también vemos que el Señor no está solamente un momento con ellos, sino que primero que Él les trae un mensaje, y no solamente en el Evangelio de Mateo, sino que en los otros evangelios, vemos que Él pasa un poco más de tiempo. Pasa con algunos discípulos que iban camino de Maús, pasa con los pescadores, que podríamos decir que en el libro de Juan, como que algunos vuelven a lo que eran antes, pero no pescan nada, y ahí se aparece Jesús y comparte con ellos nuevamente. Amén. O sea, si los discípulos dudaron, ¿qué queda para nosotros? También podemos tener esto, es válido. Uno no podría decir, no, es que yo desde que conocí a Cristo, nunca he vuelto a flaquear. Mentira, sí. El Señor nos conoce. Amén. Algunos dudaban que Jesús mismo resucitó, pero Jesús aquí le mostró las manos y su costado. Ahora, la actitud de adorar era solamente para los que vino a resucitar el Señor. Amén. ¿Usted se considera alguien que el Señor vino a resucitar por usted? Que el Señor tenía un plan de salvación no solamente con este pueblo de alguna forma elegido, sino que también con hoy en día aquí las personas que están representadas, los países representados también vino a resucitar por nosotros. La actitud, si bien es cierto, el adorar es una de las tareas de la iglesia que vemos hoy. Jesús se acerca a ellos y tiene un mensaje también que darles, que es la gran comisión que viene después en Mateo 28. La adoración no es lo único entonces que como iglesia le debemos al Señor. Puede ser que para algunos sí, o pongamos más hincapié a la adoración que a lo mejor a hablar de Cristo. El Señor Jesús los invitó a Galilea para mostrarles lo que quería de ellos y de nosotros como iglesia. En estos 11 discípulos estaba representada la iglesia de ese tiempo y de nuestros tiempos también. Ahora, ¿alumno es lo mismo que ser un discípulo? Así, hablando como enseñanza. Bueno, yo escribí 2 cualidades de cada uno. El primero, alumno. Un alumno es alguien que va a la escuela y un profesor le da la información que tiene en sus manos y se la transmite. Ese es un alumno. Un alumno también es alguien que poco transmite lo que aprendió. O sea, escucha y se lo guarda para sí. Ese es un alumno. ¿Y qué es lo que es un discípulo? Un discípulo es mucho más que eso. Un discípulo es aquel que trata de ser como su maestro. Trata de imitar o de vivir como él vive. De alguna forma, los discípulos entendieron esto, pero recién cuando se fue Jesús. Amén. Un discípulo aprende de uno, de su maestro, para enseñar a otros. Nunca se deja de ser alumno, siempre se está aprendiendo para enseñar. Amén. Entonces, con esta pregunta, ¿nosotros realmente nos consideramos discípulos de Jesús? ¿O usted se considera un seguidor, alguien que está de acuerdo con lo que dicen sus enseñanzas, pero solamente nos quedamos ahí y la guardamos para nosotros? Si consideramos que escuchamos, llevamos años escuchando, pero toda la información que se nos da acerca de Jesús la guardamos para nosotros, entonces somos alumnos, no discípulos. ¿Amén?
Pero lo que estamos buscando realmente aquí es ser discípulo de Cristo. Jesús en sus 3 años de ministerio no solo quería pasarle esa información a sus discípulos, sino que le estaba enseñando a vivir como Él de una manera diferente. En esos tiempos la gente les tenía miedo a los romanos, no quería hacer nada en contra de la gente de la sinagoga, porque se consideraba como pecado, según sus enseñanzas. Pero Jesús vino a cambiar un poco eso, vino como a remover el piso. Del lugar donde pasaba algo extraordinario. Había milagros, había sanidad, hablaba cosas que para la gente en ese tiempo, quizá alguno era blasfemia, pero para nosotros hoy en día es palabra de Dios. Si te consideras discípulo de Jesús, no solo buscarás tener información acá en la cabeza, sino no solamente buscar información en la cabeza o solamente aprenderte los libros de la Biblia o las doctrinas de la Iglesia de Dios, sino que ser discípulo de Cristo implica que le conozcas a través de su palabra, implica que tengas una relación personal con Él, con Jesucristo, y que trates de vivir como Él en todos los aspectos de tu vida. ¿Cómo vivía Jesús? En movimiento vivía Él. ¿Acaso en algún momento leemos que Él estuvo 10 años en una región para enseñarle solamente a la gente de esa región? No lo vemos en ningún caso así. A veces pasa que uno se estanca por comodidad, por a lo mejor, vaya a saber uno qué cosa. Es como cuando uno va y asiste a una iglesia por mucho tiempo, pero no pasa nada más de eso. Entonces, en este caso no estamos siendo como nos enseñaba Jesús, que es moverse, hacer discípulos, hablar, abrir las casas. Muchas veces se nos habla, y yo me incluyo también, porque uno también ha sido cómodo con la enseñanza que se nos entrega muchas veces y como que quiere vivir en su comodidad, pero eso no nos llama al Señor. Ahí estaríamos siendo alumnos, alguien que se queda con la información y se queda ahí. Pero aquí dice que el discípulo escucha la información, la hace propia, la entrega, la enseña, y poco menos abre su casa si es necesario para compartir. Amén. Entonces, si somos discípulos de Cristo, quizás nosotros estamos en formación, pero estamos intentando conocer más de Jesús. Buscamos también más intimidad con Él, de todo corazón. Y para eso también sabemos que tenemos la ayuda de un consolador. Amén. Si estamos en ese sentir, estas palabras son para ti. Somos discípulos de Jesús y le adoramos también. En Mateo ahora 28, del 18 al 20, nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿para qué lo invitó a Galilea? Después de primero que todo, haberle enseñado 3 años y medio, le dijo que tenía que padecer, le dijo que lo iba a esperar después de su resurrección en Galilea, y para esto era, para anunciarles este plan o esta gran comisión entregada a nosotros también. Y algunos dicen, id y haced, pero en algunas traducciones dice, mientras vayan, hagan discípulos. Es como decir, mientras usted está avanzando o mientras usted está creciendo en el Señor, vaya también haciendo discípulos. No solamente escuche, nos dice, estáncate ahí y haz discípulos. Amén. Dice, mientras vayan, mientras usted esté en el camino, a lo mejor de repente uno tiene un viaje al sur en bus, por ejemplo, de aquí a Temuco son como 10 horas. Entonces de repente uno dice, mientras voy a mi otra ciudad, ¿qué podría hacer? Hablar de política, hablar de que hubo un problema con Carabineros. Dice, mientras vayan, hagan discípulos.
hablen de Cristo. De repente uno va a un viaje a otro país, que son horas, y uno va y se pone audífono y no quiere escuchar a nadie. Pero el Señor nos llama que en el camino, en las cosas que estemos haciendo, en el trabajo que nos toque estar, en el colegio que a lo mejor les toque estar a los hijos, aunque hoy en día los hijos son muy avergonzados de todas las cosas. Pero si no ven el ejemplo de hablar en sus papás, lo más probable es que los hijos, cuando sean más grandes, van a ser muy parecidos en ese sentido a los papás. Si ven que su papá de repente está moviéndose, ellos también van a querer hacer las mismas cosas. Y esto es lo que enseñaba el Señor Jesús, que haciendo las cosas iban pasando milagros, iban pasando todas las cosas que Él le llamó a hacer a los discípulos. Amén. De alguna manera, Jesús también nos dice, no quiero que estén quietos, pero la mayor parte de nosotros estamos quietos sin hacer nada. Solamente nos acomodamos con la alabanza, con la adoración, con un discipulado formal en la iglesia, pero nos falta el siguiente paso. Si de repente estamos llamados a hacer un discipulado, como lo estamos haciendo en los músicos, en los varones, en las damas, no es para que solamente retengamos la información y pasemos al siguiente capítulo del libro, sino que es para moverse, para hacer las cosas. Amén. Jesús entonces nos demostró que no vino al mundo para estar solamente en un lugar, nos mostró que su propósito era moverse y esparcir el mensaje de salvación. Andaba por diferentes regiones, andaba por las aldeas haciendo discípulos, buscando a los perdidos e invitándolos a seguir. Pero como decía ahí al final también, algunos dudaron y otros le rechazaron. ¿Amén? Siempre va a pasar eso. A lo mejor nosotros en algún momento vamos a tener la oportunidad de compartir el Señor, pero eso no nos da pie a que todos van a aceptar al Señor. Algunos van a seguir dudando, algunos nos van a rechazar, pero lo intentamos. Amén. Entonces, ¿cuáles son las tareas que Jesús nos está mostrando aquí? Que le debemos adorar, eso está muy bien, pero también debemos hacer otros discípulos. Te lo está mandando el soberano de toda la creación. Amén. No te lo está mandando el hermano Jorge o el pastor Marco, sino que el Señor en su palabra nos está mostrando lo que hay que hacer. Toda potestad, dice también, me es dada en el cielo y en la tierra. El mismo Señor te lo está ordenando. Entonces, bajo estas palabras, ¿nosotros estamos siendo obedientes? Muchas veces no. Amén. Quizás la mayoría de las veces no estamos siendo obedientes. Siempre se nos pregunta, ¿cuántos hermanos usted ha evangelizado? ¿Y cuánto ha discipulado también? Porque también hay una diferencia ahí. Uno de repente hace una invitación, pero también tiene que hacerse la idea de que esa persona hay que enseñarle. No solamente la tarea no es traer personas a la iglesia y que aprendan de los que se paran al frente, sino que aprenda con la misma persona que le hizo la invitación. Los mismos que estuvieron con Jesús en su ministerio pasaron pruebas de humanidad, pasaron por tiempos de temor, incredulidad, y así mismo Jesús les estaba encargando esta tarea. A lo mejor nosotros también hemos pasado tiempos de que decimos, ¿y será que el Señor realmente quiere hacer algo conmigo? Yo podría decir que sí. Lo mismo que a lo mejor sentimos nosotros en estos días de decir, sí, pero es que a mí me cuesta orar en público o me cuesta leer la Escritura en público. Aquí no todas eran, en la palabra del Señor, no todos eran letrados. Habían pescadores, había gente a lo mejor que ni siquiera sabía leer, a lo mejor habían algunos que no sabían escribir, a lo mejor habían algunas personas que, bueno, el Señor les curaba, habían ciegos, habían cojos, habían distintos tipos de personas, pero lo importante aquí era que en el momento en que se les presentó el Evangelio, creyeron. ¿Amén? Uno podría decir, sí, pero es que soy medio tartamudo para hablar, decía por ahí alguien. Pero el Señor entonces le puso una persona para que hablara mejor que él y lo usó. Amén. Pero la primera actitud era para la persona que tenía, entre comillas, esa discapacidad o simplemente le daba mucho nervio hablar en público. Amén. Entonces, usted hermano, usted hermana, no se considere que por tener alguna falencia el Señor no lo puede usar. Amén. El Señor puede usar a quien quiera, pero tiene que estar a la disposición en su corazón de ser enseñado
y de enseñar también. Uno pudiera decir, es que yo no puedo enseñar porque trato de juntar las palabras y no me sale. Pero hoy en día tenemos, siempre lo hemos dicho, tenemos palabra en YouTube, tenemos palabra del Señor para escuchar. Tenemos una hermana en Ñuñoa que es sorda y ella es pastora. O sea, de alguna forma comunica con las herramientas que tiene, con el ministerio que el Señor le ha permitido formar. Entonces uno podría decir, sí, pero es que yo no terminé ni siquiera el colegio. No importa, si el Señor te quiere usar, lo va a hacer igual. Pero tiene que ser enseñable y entender que la información que tengamos, tenemos que transmitirla. No deberíamos pasar años y años recibiendo y recibiendo información y no transmitirla. ¿Amén? ¿A quién se la transmitimos? ¿Algún vecino? ¿Algún amigo? A lo mejor algún papá de compañero de colegio, de nuestras hijas. Tenemos la herramienta. ¿Amén? Entonces, Jesús le está hablando a hombres imperfectos que le adoren y que vayan por todo el mundo predicando su evangelio. ¿Amén? Ese todo el mundo para nosotros no necesariamente tiene que ser ir a otro país, sino que, como dije antes, en el lugar donde estemos. Este grupo de personas tan imperfectas, ¿cómo puede llevar a cabo una obra tan grande e imitar de esa manera a su Señor? Este grupo que lo había elegido el Señor eran imperfectos, así como nosotros. Y sin embargo el Señor los amó, les tuvo paciencia, yo creo, porque ahí habían tantos caracteres, me imagino, personas más saltonas, más introvertidas. Por ahí hay una serie en Netflix que de alguna forma nos muestra cómo hubieran podido ser los caracteres de los discípulos. Y uno pudiera decir, yo me parezco a Mateo porque soy introvertido. Yo me parezco a tanto. ¿Entiende? Entonces, la personalidad que usted tiene también sirve para adorar al Señor. ¿Le debes adorar? Sí. ¿Debe de predicar su palabra y hacer más discípulos? Sí. Pero esta tarea, dice él, que no la harás solo, sino que él dice, yo estoy contigo. Al final de Mateo 28, Jesús le dice, en esta versión que tengo aquí, dice, tengan presentes que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Amén? Entonces, cualquier tarea que tengamos que hacer o cualquier trabajo en el Señor que tengamos que hacer, tenemos que entender que nunca vamos a estar solos. A lo mejor algún momento en nuestra vida nos hemos sentido solos, sea cual sea la situación, sea porque vayamos en una carretera, todo oscuro, no vemos nada, nos sentimos solos. Pero el Señor dice, ahí yo estoy contigo también. Sea que estemos llenos de hermanos aquí, el Señor está contigo también. Problema que sea que tengamos, que hayamos causado nosotros o no hayan causado, el Señor sigue con nosotros. ¿Amén? Entonces, también a lo largo de los libros siguientes, los discípulos siguen creciendo. Después de los libros de los evangelios, de los 4 evangelios, viene el libro de Hechos, que de alguna forma nos muestra lo que comenzó la iglesia cuando Jesús les encargó esta misión. ¿Cuál es la misión? Ir de hacer discípulos. Y en los primeros capítulos del libro de Hechos, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ahí después con eso pudieron hablar con denuedo, pudieron pararse a donde a lo mejor ellos nunca hubieran pensado en pararse por temor. Muchas veces se pararon en concilio de gente que era muy letrada y ellos estaban ahí por el poder del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, hablaban palabras que a lo mejor ellos las sabían pero nunca las habían practicado. ¿Amén? Entonces nosotros podemos decir que hoy en día sí tenemos información. Cada uno sabe cuánto tiempo lleva en la iglesia con la información aquí retenida en la cabeza, pero ahora hay que echarla para afuera. Amén. Hay que empezar a hablar. Si a lo mejor en algún momento nosotros hemos traído personas al Evangelio, pero eso no se termina ahí. El Señor nos dice, trae 5 personas y con eso estás listo. Sino que Él dice, vayan. Donde estén, hablen. Donde estén, prediquen. Amén. No solamente predicar acá en un púlpito, sino que predicar en el camino,
la gente en el barrio que te conozca que tú eres cristiano, que no tienes el mismo lenguaje, que no te vistes igual, que no escuchas la misma música, pero eso no lo es todo. También hay que compartirlo. Amén. Ellos obedecieron, llevaron mucha gente a los pies de Cristo. Después, si pensamos en los libros de Hechos hacia adelante. Jesús cumple su promesa, entonces, que en todos los tiempos nos hace ver que Él está, que Él sigue con nosotros, que estuvo con los discípulos quizá en sus días más difíciles. Y entonces, si tuviéramos que evaluar ahora nuestra vida con la adoración y la predicación, podríamos decir a lo mejor que no tenemos problemas, que cantamos bonito algunos cantamos más feo, algunos tenemos menos ritmo, le estamos adorando de alguna forma. Pero el Señor no solamente nos habla en la adoración, sino que en la predicación, en el compartir, algunos podrían decir, se pasa mucho tiempo adorando al Señor, pero cuando llega el tiempo de la palabra, algunos salen, algunos empiezan a hacer otras cosas, cuando a lo mejor deberían ser casi, si no es más, casi la misma balanza, la predicación con la adoración. ¿Amén? Entonces, de alguna forma estamos fallando con estos conceptos, ¿no? Piense usted en su casa, si de repente está equivocando un poco, errando el camino, pero errar el camino no quiere decir que uno se vuelva a tomar el riel que corresponde. ¿Amén? Podríamos decir que hasta el día de nuestra muerte nosotros podemos volver al Señor. ¿Amén? A lo mejor en nuestra semana fue muy difícil y no pudimos pasar tiempo con el Señor. Bueno, uno puede decir, tengo la próxima semana para volver a ordenarme con Jesús. En mi oración, en mi tiempo de oración, en mi tiempo de comunión con Él, en mi lectura. Amén. Quizás tenemos mucha adoración y poca predicación. Amén. Así que de esta forma le invito a ponerse en pie y que quede esto en nuestro corazón. Que toda la información que hemos recibido a lo largo de los años la transmitamos. Amén. Por ahí escuchamos hermanos que dicen, yo era de una forma, ahora que conocí al Señor soy de esta forma, pero también hay que transmitirlo. Quizá afuera hay alguien que con nuestro testimonio que hemos contado por tiempo se va a volver a maravillar con el Señor, pero no solamente se van a maravillar con lo que uno hable de su boca o con lo que haya pasado en su vida, sino que se maravillan porque el Señor está contigo todos los días. Cuando uno abre la boca y habla del Señor, ahí el Señor mueve la parte espiritual. Quizás nuestra parte humana es yo moverme, pero la otra parte la hace el Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta tarde por tu palabra, por tu mensaje. Te alabamos en esta mañana por lo que tú seguirás haciendo con nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que te quedes con nosotros, que nos permitas meditar mejor tu palabra en la intimidad de nuestro hogar. Te pedimos, Jesús, que esta actitud la tomemos como responsabilidad también para nosotros y no solamente por escucharla en un día determinado, sino que sea una forma de vivir, una forma de seguir creciendo y madurando espiritualmente también, Señor. Y todas las cosas que vengan más adelante sean por tu poder. Tú te mereces la honra, la gloria, todo lo que nos pasa en nuestra vida, Señor, te lo mereces tú, Señor. No queremos ser personas a lo mejor profesionales simplemente, o personas letradas que sepan reunir las palabras, sino que seamos personas en espíritu y en verdad que te adoremos, que te busquemos todos los días de nuestra vida. Cada temporada que tenemos, como las estaciones del año, nosotros también nos vayamos moviendo y haciendo discípulos, Señor, como tú nos mandas. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.